Estamos con una de las mujeres que le ha hecho un enorme aporte a la literatura colombiana, que ha permitido que muchos niños que hoy son adultos, que muchos niños que hoy son adolescentes, pues conozcamos el mundo de una manera diferente. Irene Vasco, bienvenida. Muchísimas gracias por esta invitación. Es grato estar aquí con ustedes. Irene, ¿desde cuándo, cómo nace la idea de ser gestor cultural? Porque usted, además de ser escritora, es una gestora que ha luchado por la cultura de este país desde muy joven. Bueno, yo comencé en la librería, tuve la librería Espantapájaros durante 10 años y que se convirtió en Espantapájaros Taller. Y vender libros es formar lectores. Sí. Vender libros para niños exige que uno lea mucho y que uno conozca a su público y que sepa cómo encariñarlo, cómo atraparlo para que este libro o aquel otro, entender el gusto de cada cual. Y eso pues fue como mi formación real, aunque yo venía de una familia muy lectora. Mi madre era maestra de canto, era cantante, Silvia Moscovich, y hacía programas de televisión para niños. Digamos que desde ahí aprendí a dirigirme a los niños. Madre de origen que, porque ese Moscovich, austriaco, Sí, no, rumano. mi madre era brasileña, pero mis abuelos, mi abuela cuando nació era rusa, luego fue rumana porque los países cambiaban, mi abuelo era del imperio austrohúngaro. Hay una mezcla, yo soy hija de antioqueño y de esta herencia Moscovich. Ahora entendemos por qué las historias tienen una riqueza tan multicultural. Bueno, pues sí, es una buena herencia, un legado que me dejó la familia. Sí. Bueno, el hecho de ser escritora, estando en Espantapájaros, seguramente porque la gente llega a las librerías y al librero le cuentan historias. Ah, es que yo tengo para escribir un libro, mi vida es para escribir un libro. De ahí salieron algunas de las historias de lo que escuchó y vio que tenían un contenido que podía ser como cuentos para niños. No, realmente de la librería, ahí comencé a escribir y a publicar. A escribir no, yo escribía desde hacía mucho tiempo, pero comencé a publicar. Pero no de las historias que oía en la librería, más bien de la vida real por fuera de la librería. Pero sí muchos de los libros posteriores nacen de mis encuentros con madres comunitarias, con bibliotecarios, con maestros, que me cuentan que yo viajo por todo el país. Sí. Este mes, por ejemplo, voy a hacer talleres en La Hormiga, en Putumayo. Putumayo, y yo estoy siempre ávida por oír, pongo atención, quiero que me cuenten, soy chismosa, tengo que admitirlo, entre más chismes me cuenten mejor, y llevo mis cuadernos, llevo bitácoras y voy anotando todo. No es que todo se convierta en un libro, que todas las historias terminen siendo algo escrito, pero sí me ayudan a alimentar lo que Se escribo, va cogiendo un poquito de acá, otro poquito de allá, se va reuniendo y se va convirtiendo en una historia. tal cual. Sí. Y yo no hago crónica, junto historias, las armo a mi manera, con mi propia voz, pero con los cuentos de los demás que me ayudan mucho. Bueno, en la Feria Internacional del Libro, un más que merecido homenaje. ¿Usted qué siente de los homenajes, de que le rindan a uno un homenaje por el trabajo? Eso es más que una palmada en la espalda. Sí, yo acabo de contarle a alguien más que para mí eso de ver el mundo para atrás no es tan interesante. Yo siempre estoy pensando para adelante, cuál es el próximo libro que voy a escribir, cuál es el próximo taller que voy a dictar, a dónde voy a viajar. Y los homenajes son bonitos porque me encuentro con mis amigos, pero no me quedo ahí atrapada, digamos. ¿Cuántos libros hasta el momento, Irene? Alrededor de 40 libros, entre ficción, libros informativos como La Independencia de Colombia, así fue, las expediciones, que son guías de lectura, y cartillas, por ejemplo, para bibliotecarios. Entonces, son distintos tipos de publicaciones, pero alrededor de 40 libros en total.
Cuando uno tiene que ponerle la profesión a un personaje, ¿qué le gusta que le pongan? ¿Escritora, gestora cultural? ¿Qué? No, yo no soy gestora. Con frecuencia en los hoteles que uno llena papel, yo pongo bibliotecaria, Bibliotecaria. porque yo me siento bibliotecaria de corazón. Eh, Soy fanática de las bibliotecas. Siempre digo que si yo fuera millonaria, llenaría de bibliotecas de gran calidad a todo el país. Esa es mi gran pasión. Hay una definición de la RAE de bibliotecario o bibliotecaria, pero hay otra definición que es como la sentimental de quien ejerce ese oficio. ¿Cuál es la definición para Irene Vasco de bibliotecaria? Bueno, por un lado está el encuentro con la comunidad. La biblioteca es el sitio donde se reúnen las personas, donde hay encuentros entre edades, en donde hay la transmisión, en donde se forman los lectores, se forman los ciudadanos, porque las reglas del juego de la biblioteca, que son muy placenteras, son también muy formadoras. Todo eso es la biblioteca para mí. ¿Hay suficientes jóvenes, nueva generación con el interés de ser bibliotecario? Yo creo que sí. De hecho, mi próximo libro es dedicado a los bibliotecarios, se llama Las Llaves, contando un poco cómo es esa entrada de muchas personas que nunca han sido bibliotecarias a la biblioteca. En los talleres yo pregunto a los bibliotecarios, ¿y cómo llegaste aquí? Porque los veo apasionados, los veo llenos de ganas de hacer su trabajo cada vez mejor y se enamoran de la biblioteca realmente, pero cuentan que antes eran secretarias o maestros o funcionarios públicos y me dicen, no, es que un día me entregaron unas llaves y me dijeron, ahora usted es el bibliotecario, y yo ni sabía que era eso, y entré a una casa llena de libros y ahora no me quiero ir de ahí. Y eso a mí me parece encantador, me parece una historia de un país que va creciendo como lector, que va proyectándose también a través de la biblioteca. Sí. Bueno, ahora pasemos de nuevo, regresemos al tema de la escritura, de escribir libros, más de 40 libros. ¿Hay algún personaje que se encariñó tanto desde el principio que lo ha tenido en varios libros? No, una sola vez intenté, pero porque a mí me gusta explorar. Yo me aburro haciendo lo mismo siempre y necesito ir cambiando, ir jugando con la literatura. Y dije, voy a probar a hacer saga. Ajá. Y con un solo personaje hice 2 libros y no me sentí bien. Dije, no soy capaz de hacer el tercero. No sé cómo hacen los escritores de sagas que pueden hacer 15 libros con los mismos personajes y dije, no, este no es por aquí no es, pero lo experimenté. ¿Hay algún tema, algún camino, algún río por el que siempre navega sus cuentos, alguna temática en particular en la que se siente más cómoda o prefiere que el espectro sea ancho? Tengo un montón de temas sobre los cuales escribo. Me fascinan los libros sobre brujas y fantasmas, tengo varios, pero los de la vida real también, de los niños en el colegio, en sus familias, y hay varios de mis libros que reflejan la realidad violenta del país también. Porque cuando viajo y me encuentro con maestros y bibliotecarios y madres comunitarias y con los jóvenes en sitios muy lejanos de las capitales, en zonas rurales en donde uno duerme en la casa del profesor o del líder indígena, si estoy en un resguardo, ahí se crea una conexión, una solidaridad y se cuentan las historias. Y yo oigo muchas muy dolorosas que me hacen daño, porque han hecho mucho daño, porque las oigo de los protagonistas que han vivido ese dolor
Y yo regreso a la ciudad muy cargada de todo eso y tengo que escribirlo. Yo no lo he vivido, pero sí lo he vivido a través de las historias. E irremediablemente tengo que escribir también sobre eso. Pero hay libros de toda clase. Como digo, me aburro si solamente escribo de una manera. Tengo que experimentar y tengo que... Usted es una persona inquieta, ¿no? Sí. En ese sentido. Irene, ¿qué opina de fábula, cuento, tantos nombres que le damos a veces a las historias que van dirigidas hacia los niños, hacia los niños también que tenemos los adultos en nuestro interior? Los nombres no importan. Lo importante es el contenido. Si es un cuento versificado, entonces se llama poesía. Si es en prosa, se dice cuento. O libro álbum, si es un cuento en donde a veces ni siquiera hay palabras escritas, sino solo imágenes. Pero no importa, los términos Es lo de menos. técnicos a mí no me importan tanto. Me dicen, eso es una novela, porque es una pequeña historia de un niño, por ejemplo, en capítulos. Entonces, como ya tiene capítulos, se llama novela. Yo digo, una novela es como una palabra muy grande para este libro para niños. Pero no me quedo atrapada en el título del género. De unos años para acá ha surgido la idea de hacer reinterpretación de los clásicos cuentos infantiles. Entonces traen Caperucita Roja a alguien del presente, de cómo es un joven hoy en día, de que el lobo en realidad es otro personaje. ¿Qué opina de eso, Irene? Sí, yo pienso que lo importante es el tratamiento, que sea literariamente de calidad. Sí. Por ejemplo, mi querido amigo Triunfo Arciniegas ha hecho eso, se llama, ahí tiene su libro maravilloso, Caperucita Roja y otras historias, en donde le da una vuelta a los cuentos clásicos y lo hace maravillosamente bien. Ahora, hay otras publicaciones de muy mala calidad que intenten hacer el mismo juego. Entonces, lo importante es que la calidad literaria, el tratamiento, sea de altura. Sí. Infortunadamente, nuestro país ha estado cargado de violencia desde hace varios años, porque no podemos decir que fue desde ayer. ¿Cómo contarle esta época dura de violencia a los niños? ¿Cómo es consejos para tantos escritores que hoy están intentando contarle a los niños, pero de pronto no le atinan a cómo es? ¿Qué consejo podría dar? Pues es que darle consejos a los escritores, no sé, no yo sé qué hago yo. Sí. Yo oigo con mucha atención, tomo muchas notas, me meto en el rol de los personajes, me identifico realmente y cuento de la manera más sensible que puedo, tratando de revelar, de develar, de que sea muy real todo lo que yo digo, pero sin hacer como crónica roja, sin hacer un dramatismo ficticio, sino con una sensibilidad que el lector sienta que ese personaje es real, pero que es tan sensible como él. Acá tenemos unos libros. ¿Está ahí el más reciente? ¿No está el más reciente? ¿Cuál es? De la colección de Panamericana es el más reciente. Y justamente habla de este país violento. Es una niña de 15 años desplazada. El último vuelo de Hortensia. Sí, y es realmente doloroso. Es una niña ingenua que llega a la capital desplazada. Lo único que trae son sus memorias, sus tradiciones, lo que vivió en su pueblo. Y llega y se encuentra en la capital, en cualquier capital latinoamericana, porque no tiene nombre la capital, con la dureza, con la rudeza, con la agresión de todos.
desde los funcionarios públicos que tienen que cuidar a una familia desplazada, hasta los vecinos y la gente en el parque indiferente y cae en manos de un hombre muy malo que la convierte en delincuente. Y bueno, no voy a contar toda la historia, y es realmente un drama que viven muchas personas. Hay muchas hortensias, Muchas, y tristemente hay muchas hortensias. que son bellas como la flor y que son víctimas de quien la arranca cuando no es tiempo y la convierte en algo Qué terrible. bonito, muy poético. En cambio, hay libros que son divertidos, que son ligeros, que, que no tienen esa carga de dramatismo. Por supuesto hay un conflicto, porque sin conflicto no hay historia, Sí. pero es otra cosa totalmente diferente. Irene Vasco, gracias por estos minutos y en esta oportunidad si me diga que no, doña Irene, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, es un placer estar aquí.